Buenos días, un saludo a quienes hacen este medio de comunicación y a todos quienes nos siguen a través de este medio. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias a usted por asistir y por favorablemente contestar a esta invitación. Bueno, ¿en qué basan ustedes la participación o el anuncio a las movilizaciones que se van a vivir la próxima semana? Por cierto, ha sido una aclaración permanente, ¿no? De los movimientos indígenas de no hacer, de que no se va a ir a movilizaciones que cauticen el país, lo cierren. Van a hacer anuncios y van a hacer pronunciamientos de tipo político el mismo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Escuchamos su argumentación. Buenos días. Bueno, realmente el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones sindicales, hemos convocado a una movilización frente a la crisis que está viviendo el país y frente a la falta de respuestas de parte del presidente del Ecuador, al no dar respuestas a todo este proceso de crisis que ha estado viviendo. Fíjese usted, recién hace 2 días el INE publicaba que incluso la pérdida del salario es del 2% frente a los otros grupos de élites económicas que en cambio han ganado. Tenemos un alto índice de desempleo y subempleo que sobrepasa los 5 millones en subempleo y desempleo y en condiciones precarias de empleo, que es lo que se está generando en el país. La ola de inseguridad, que es la principal fuente, digamos, de ahuyentar toda la inversión. Eso lo ha dicho los Estados Unidos, lo han dicho los empresarios, que sin seguridad no hay cómo invertir en el país, la fuga de capitales que se ha dado a raíz de la crisis, es decir, la falta de medicinas en el tema de la atención de la salud, el atraso que tenemos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Es decir, hay una serie de aspectos que el gobierno no ha venido solucionando y más bien se han ido agudizando. Y adicional a eso, toda esta inserción o esta infiltración de la corrupción y de las mafias del narcotráfico en todos los poderes, pero principalmente en el ejecutivo, legislativo, judicial, Fuerzas Armadas y policía. Es decir, vivimos una ola de ingobernabilidad dada por un gobierno que no ha tenido una línea política clara para poder enfrentar toda esta crisis y salir de esta crisis en la que estamos. Correcto, está claro su argumentación, Edwin Bedoya. Seguimos con el análisis. Lenin, por favor, adelante. Gracias, Ramón. Don Edwin Lenin Dután le saluda. Gracias por asistir a esta mesa de trabajo. A ver, usted ha hecho una descripción efectivamente de qué es lo que está sucediendo en el país, pero yo sí quiero preguntarle, el presidente de la República, a través de su ministro de Gobierno, don Cucalón, ha extendido la mano, dice, tengo la mano extendida, y además ha dicho, y a partir de este momento vamos a hacer inversión social, inversión en obra pública. Vamos a destinar 1.300 millones de dólares en educación, por ejemplo. Vamos a atender la vialidad. En otras palabras, el gobierno anuncia un giro de timón de 360 grados, ya no para poner la casa en orden, como decía a un inicio, sino para ahora sí invertir en obra pública. ¿Cómo cree usted que los sectores sociales y de trabajadores al que usted representa debería tomar esta mano extendida o, en su defecto, se alinean ustedes con la posibilidad del enjuiciamiento político y la destitución del primer representante del Ejecutivo? ¿Cuál de las dos? ¿O le damos la mano y caminamos junto a él en su intento del golpe de timón, o vamos hacia su destitución, don Edwin? A ver, nosotros hemos visto y la ciudadanía ha sido testigo que tanto las organizaciones sociales de trabajadores y organizaciones sociales campesinas e indígenas han entregado propuestas en el pasado, entregaron propuestas antes de los 100 días de gobierno del presidente Lazo. Fuimos a las mesas de diálogo que se instauraron, una del Código de Trabajo, una del Seguro Social. En la del Seguro Social, que es en donde más se avanzó, al expresidente del directorio le despidieron, le renunciaron cuando empezó a topar cosas, aspectos de corrupción ligados a familiares, amigos
y a funcionarios que están en el Ejecutivo e inclusive a algunos asambleístas. Entonces, cuando empezaron a pasar a topar los aspectos de corrupción, les renunciaron. En el tema del Código de Trabajo tuvimos 4 reuniones en donde el gobierno prácticamente se daba las vueltas. Después de haber hablado con el presidente de la República en cómo iba a ser la modalidad y la metodología en la discusión del Código de Trabajo, ellos insistieron en proponer la ley de oportunidades que ya fue rechazada por la Asamblea por inconstitucional, incluso que ya quedamos en que nos iba a topar este asunto, si no se iba a topar la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores en relación al Código de Trabajo que ya está presentada en la Asamblea. Los que estaban en la mesa no siguieron esa línea, esa metodología, y más bien lo que hicieron es alargar mientras los conflictos seguían subiendo. Entonces, frente a todos estos temas, es dudoso, digamos, ir a un diálogo donde ya se ha comprobado que no ha habido avances ni resultados. Frente al tema de la Asamblea, nosotros también tenemos mucha duda. Fíjese usted, la Asamblea tiene una credibilidad casi parecida o menos que la del presidente, porque nosotros vemos que hay instancias que se negocian, no se piensan a favor del pueblo ecuatoriano, sino se negocian intereses, se negocian que les favorezcan a los que están presos o a los que están fugados o a los que tienen investigaciones sobre el tema de vinculación de corrupción y plata que no han devuelto todavía al país. Entonces, cuando hay ese tipo de intereses, claro, la población, el pueblo ecuatoriano duda de este tipo de sainetes, porque al final ya nos han demostrado. Acuérdense lo que pasó con la ley tributaria. No discutieron, la pasaron por el Ministerio de la Ley por no discutir, había intereses detrás, porque no. Pero ¿cree usted que es un sainete entonces? Claro, porque fíjese usted, el asambleísta Salvador Quispe dijo una verdad el día de ayer. En una de las entrevistas decía, hay un documento incompleto que había que poner varios aspectos más sobre el tema de corrupción, sobre el tema de vinculación de los funcionarios, de los amigos, de los familiares del presidente, y no se lo colocó. Es decir, un informe incompleto hecho para negociar desde nuestro aspecto, desde nuestro punto de vista, y por tanto, muchos constitucionalistas lo han dicho, si bien se aprobó en la comisión el ir al pleno, el pleno podrá tener los votos necesarios, pero la Corte Constitucional tendrá que validar. Nosotros hemos sido claros en este aspecto, nosotros hemos pedido la renuncia del presidente porque no podemos estar gobernados por una persona que está vinculada de alguna manera indirectamente con familiares y funcionarios que él mismo colocó, que él mismo contrató. Entonces, frente a esta incapacidad de haber puesto funcionarios que no le resultaron y seguía insistiendo en colocarlos, no han dado resultados, entonces el presidente no tiene por dónde salir, no da una salida. Pero señor Bedoya, el presidente no va a renunciar. Eso lo sabemos todos. El presidente no va a renunciar. Por eso la pregunta específica es, ¿cómo Sedocut, cómo FUT, ustedes apoyan o no el juicio político para destituir al presidente? Bueno, ya está el juicio político, ya está la destitución, pero como digo, sí va a haber, lo que nosotros tememos mucho es que se den negociaciones que no vayan al caso de la destitución, sino más bien a aspectos concretos que tiene cada movimiento político. Entonces el otro escenario, señor Bedoya, el otro escenario son las calles. Que la convocatoria del señor Cucalón, que lo hizo en cadena nacional y dijo, nosotros no vamos a cerrar el diálogo, por el contrario, vamos a abrirlo, y bueno, es sangre nueva, como dice el dicho popular, escoba nueva barre bien, entra un nuevo ministro y él llama al diálogo. ¿Irían ustedes o no, sencillamente como eso? Sin ser irrespetuosos, yo les pregunto a ustedes, ¿quién dicta la política del país? Es el presidente. Pongamos o cambiemos de funcionario, tiene que seguir la línea política que dicta el presidente. Si no hay compromiso, si no hay voluntad política de arreglar las cosas desde el Ejecutivo, por más funcionario que tenga la credibilidad que tiene el señor Cucalón, con mucho respeto, pero si no hay pruebas, si no hay que se ejecuten aspectos que en verdad han estado retrasados,
Ahora se está diciendo que se va a invertir en educación, lo han dicho los representantes de la UNO. En No es que se vialidad, están 1.000 millones, 4 claro, millones para pero no es que contratar se están, maestros. no es que es nada nuevo, son cosas que estaban comprometidas y no las cumplieron en su momento y que aún así faltaría. Tenemos la tasa de desempleo. ¿Qué va a hacer con el tema de inseguridad? ¿Qué va a pasar? Mientras nosotros estamos en esta crisis, él sigue echando gasolina al fuego. Y me refiero a la venta del Coca-Cola Sinclair. Es decir, siguen las políticas de privatización para favorecer a las élites económicas y a las empresas transnacionales, sin resolver incluso los casos de Sinohidro que ya está denunciando la fiscalía. Es decir, existe una serie de aspectos que vemos que no hay voluntad política desde el presidente, o no sabe qué hacer, o lo que está haciendo es solo para salvarse. Nosotros, lamentablemente, lo único que vamos a hacer es ir a las movilizaciones para presionar esta renuncia del presidente, que lo haría moralmente y éticamente. ¿Por qué? Muchos funcionarios en países avanzados, como lo dicen incluso el mismo gobierno, europeos, por haber ocupado un vehículo de Estado, en otros aspectos renuncian. Cuando Pero hay acá no ética en los gobernantes, eso lo hacen. Más ayer, aún ahora en una crisis que estamos en estos momentos. sí, están pasando cosas muy, muy, muy raras y muy detestables a veces, ¿no? Vea usted, inclusive le tocaba ir al presidente de la República a la Asamblea, sufre un accidente, luego del accidente, el presidente ha cumplido actividades públicas, sale en una fotografía que no tenía nada en su pie, se va a Costa Rica, aparece muy, muy, muy sano, vuelve ya en silla de ruedas. Hay cosas que nos molestan, sinceramente, parece que nos engañan como a niños, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la responsabilidad de gobernar el país. Le pregunto a usted, perdón, vamos con Lenny. Yo quería hacerle otra pregunta relacionada con cómo serán las protestas el próximo 8, en las que ustedes Así también es. van a participar, pero le doy paso a mi compañero Lenny. Gracias, Ramón. De todas formas, sí, ya vamos a ver en la práctica cómo es que se va a desenvolver la jornada del 8 de marzo, pero quisiera una puntualización, don Edwin, usted que es representante de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Hay férrea unión en las filas de los gremios de los trabajadores y cómo van caminando juntos. Y me refiero específicamente a la Central Única de Trabajadores que disiente de las opiniones precisamente de lo que es el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Existe una escisión al interior de ustedes o existe una férrea unidad? Bueno, el Frente Unitario de Trabajadores está compuesto por 6 organizaciones que conforman la Frente Unitario de Trabajadores, centrales sindicales importantes, históricas, que son los que ha estado siempre luchando en favor de las leyes para que favorecen al pueblo y los derechos. Entonces estamos unitariamente férreos en el tema unidad para poder ir. Pero justamente usted acaba de preguntar sobre la Central Unitaria de Trabajadores, esa Central Unitaria de Trabajadores que sabemos que se creó en el 12º piso del Ministerio del Trabajo, sin gente, sin bases, solo con dirigentes, y que han sido un peón de ajedrez de todos los gobiernos de turno y que se ha prestado para todos estos aspectos. Fíjese usted, hablando justamente de este tema, uno de estos representantes que entró ilegalmente de Don Richard ahí, Gómez. el señor Richard Gómez, ahora están sacando $1 millón para vender la imagen del IES. Se da cuenta, mientras nos falta medicinas, estos señores entraron a atracar al IES. Está el director ejecutivo, está el director del Seguro Social Campesino, que ya lo habíamos denunciado, y además de lo que nos dicen los compañeros que ya están en procesos de jubilación, hay una fórmula en donde ya prácticamente les están disminuyendo. Eso vamos a investigar, porque desgraciadamente están cumpliendo el papel de que van a alargar los años para la jubilación y van a reducir el proceso de cálculo de la jubilación. Entonces, ya se están dando lo que nosotros ya habíamos denunciado, y utilizaron a este señor Richard Gómez para que el gobierno, primero, lo utilice al IES como caja chica, como todos los gobiernos lo han utilizado, pero además como botín político para negociar cargos con asambleístas a cambio de favores. Eso es lo peor, que no solo es el IES, es el tema de las petroleras, es el tema de las eléctricas, que se convierten en botín político y económico para negocio
de los gobiernos de turno con grupos económicos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Oiga, don Edwin, perdón la interrupción. Mire, precisamente en pocos minutos, ya en unos 5 minutos más, estará con nosotros el principal de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Germán Rodas, y se referirá precisamente al vocal de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. Fuertes denuncias las suyas, ¿ah? Y respecto a las actuaciones de don Richard Gómez en este cuerpo colegiado. Pero bueno, Ramón, íbamos a referirnos a la jornada del 8 de marzo, por favor. Sí, adelante, por favor. ¿Cómo van a desarrollarse estos pronunciamientos en las calles por parte del sector que usted representa, FUT y SEDOCUT? Bueno, la Convención Nacional decidió movilización permanente hasta ver los resultados. Nosotros hemos convocado a movilizaciones, vamos a apoyar la marcha del 8 de marzo con las compañeras mujeres, las compañeras trabajadoras que saldrán a mencionar lo que ha significado el convenio 190 en los protocolos de la lucha contra la violencia contra la mujer, que tampoco se han cumplido y tampoco son efectivos. Fíjese usted, una compañera que es mujer, que es maltratada, que es acosada, no hay cómo hacer una denuncia, sino renuncia, y además la que acosa sale despedida del trabajo, entonces debe existir protocolos. Hemos planteado también una secretaría tripartita, como la teníamos del Consejo Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, un Consejo Nacional de Erradicación de la Violencia de la Mujer, contra la violencia de la mujer. Entonces, son aspectos que se están haciendo desde el Frente Unitario de Trabajadoras con las compañeras mujeres. El 14 de marzo estamos convocando a una movilización justamente por todos estos temas que les había mencionado. 14 u 8. El 14 de marzo. El 8 primero con las compañeras mujeres y el 14 de marzo una movilización nacional del Frente Unitario. Y yo quiero añadir, no es un paro nacional, es una movilización nacional pacífica, una movilización pacífica, y no es para que anden encendiendo al país como lo hacían en el mes de junio, cuando hicimos una movilización y no pasó nada. Las voces de que vamos a romper los almacenes. A ustedes les digo una cosa, y ustedes como periodistas que han analizado y lo he venido siguiendo, el país pierde por la ola de inseguridad muchos millones en inversión, por la ola de inseguridad pierde desempleo y pierde que el trabajo de las pequeñas y medianas empresas sean también acorraladas por los intereses de la banca. Es decir, la banca privada está ganando en el país y los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios están quebrando con intereses del 20%. En el país, las élites económicas han sido las que más han ganado y los trabajadores hemos tenido que pagar con el desempleo y el subempleo. Entonces son aspectos que están en la naturaleza del Ecuador y lo que estamos viviendo, y por eso es que se sale a una movilización, no se sale espontáneamente porque sí, hay motivos y razones, y frente a esto no hay una respuesta del gobierno. Yo déjeme decirles solo lo último. Hace 2 días estuvimos reunidos con la fiscal sobre el tema de la corrupción, en donde nos mencionó el tema del Coca-Cola Sintrel y la denuncia del Sinohidro, pero también de las denuncias del Seguro Social. Ya va a estar el compañero Germán Rodas, quien va a añadir, pero aquí hay una cosa. Nosotros como FUT pusimos ya las denuncias, más de 190 denuncias, y hemos pedido a la fiscal que se aceleren, porque el pueblo quiere ver resultados. ¿Y qué les dice ella? Perdón, ¿y qué les dice ella? Bueno, ella dice que ya están trabajando y lo hemos dicho, hay una desesperación porque el seguro va a quebrar si que este tipo de gente lo sigue manejando. Entonces no podemos permitir que mientras el seguro esté en crisis se siga prestando al Estado millones de dólares sin devolver lo que están debiendo. Es decir, existe una animalversión por hacer quebrar al Estado y entregar toda la infraestructura que tiene el Seguro Social a clínicas privadas, a intereses económicos, como lo está haciendo en el área petrolera y en el área eléctrica. Entonces, sí queremos denunciar este tipo de aspectos y por eso iremos a las movilizaciones, que no serán las únicas. Vamos a ver qué respuesta tenemos del gobierno el 14 de marzo, después de la movilización, y seguiremos nosotros en la movilización, desgraciadamente, al no ser atendidos por el gobierno.